Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el tema, el arrepentimiento y el perdón de pecados. La Biblia dice claramente que después del arrepentimiento ciertamente tendrá lugar el perdón de pecados. El arrepentimiento de los ninivitas en el tiempo de Jonás, el arrepentimiento del ladrón a la derecha de Jesús y el arrepentimiento del hijo pródigo. Todos estos arrepentimientos estuvieron acompañados del perdón de pecados. Recordando este hecho, primero, verifiquemos a través de la Biblia las consecuencias que enfrentará la humanidad si no se arrepiente. Vayamos a Lucas capítulo 13. Veamos Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué les sucederá? Donde no hay arrepentimiento, solo hay destrucción. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De esta manera, Jesús mismo nos recuerda el poder del arrepentimiento, la gracia que se puede obtener a través de él y las consecuencias que se producen cuando no nos arrepentimos. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, se lee, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa quitaré tu candelero de su lugar? En pocas palabras, ¿podremos recibir la salvación? Esto significa, te encontrarás en una posición en la que nunca podrás ser salvo. Cuando Dios dice, serás removido de la posición en la que estás, significa todas esas bendiciones y gracia serán transferidas a otro lugar. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando no se arrepientan. Según el Evangelio de Lucas, aquellos que no se arrepienten perecerán. Además, Apocalipsis capítulo 2 dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vayamos a Ezequiel capítulo 18. Leamos juntos Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Aquí, en este versículo, Dios nos recuerda este hecho diciendo, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Por otro lado, Él se refirió a los que no se arrepienten como los que atesoran para sí mismos la ira de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículo 4, está escrito, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia nos enseña que la dureza y el corazón no arrepentido acumulan la ira de Dios para el día del juicio final. En Lucas capítulo 13, Apocalipsis capítulo 2, Ezequiel capítulo 18 y Romanos capítulo 2, hemos leído lo que ocurrirá
si no nos arrepentimos. Sin embargo, está escrito que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios tarde en cumplir su promesa, sino que nos está esperando, ya que hay cosas de las que aún no nos hemos arrepentido. Dios está siendo paciente con nosotros todo este tiempo para que todos nos arrepintamos. Dios abrirá las puertas del cielo y nos concederá la vida gloriosa en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Mientras vivimos en esta tierra, no debemos ser pertinaces unos con otros, ni pensar solo en nuestra propia opinión, sino que debemos ver todo desde la perspectiva de Dios. Debemos preguntarnos, ¿qué pensarán los seres espirituales del cielo de mi comportamiento y de la forma en que estoy viviendo en este momento, en lugar de pensar en todo desde nuestro propio punto de vista subjetivo? Reflexionemos sobre nosotros mismos desde una perspectiva exterior. Creo que habrá más de unos pocos aspectos de los que tengamos que arrepentirnos. Dios ya nos ha dado su severa voluntad a través de la Biblia. Él dice, los que se arrepienten nunca perecerán. Si te hubieres arrepentido, nunca quitaré tu candelero de su lugar. Arrepentíos, y no será la iniquidad causa de ruina. A los que se arrepientan les será dado el perdón de pecados. Vayamos a Jonás, capítulo 3. Cuando los ninivitas se acercaron a Dios y se arrepintieron, Dios retiró todas las plagas que había planeado traer sobre la ciudad. Veamos Jonás, capítulo 3. Abramos Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, la ciudad de Nínive era la capital de Asiria. Asiria era una nación que afligía mucho a los israelitas. Además, no solo no creían en Dios, sino que adoraban a los dioses de Asiria. No obstante, cuando escucharon a Jonás entregando el mensaje y la voluntad de Dios, ¿qué sucedió? Empezando desde el rey, todo el pueblo se arrepintió, sintiendo profundamente que habían hecho suficientes cosas malas como para provocar la ira de Dios. Leamos el versículo 5 una vez más. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. De este modo, él quiso decir que no debían hacer ningún mal ni cometer ningún tipo de violencia. Continuemos con el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué sucedió?
y no lo hizo. Hermanos, el arrepentimiento hace surgir esta increíble gracia. Al ver su sincero arrepentimiento, Dios se arrepintió y retuvo todo el castigo que había planeado traer sobre ellos. Al ver esta escena, podemos comprender la gracia que se puede obtener mediante el arrepentimiento. Confirmemos una vez más hasta qué punto el arrepentimiento puede conmover el corazón de Dios. Veamos también la escena que registra el arrepentimiento del ladrón a la derecha, yendo a Lucas capítulo 23. Nosotros también debemos ofrecer tal arrepentimiento sincero ante Dios. Vayamos a Lucas capítulo 23, versículo 39. En el capítulo 23, versículo 39, está escrito: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El arrepentimiento del ladrón a la derecha. En verdad, él era un gran pecador entre los malhechores que merecían ser crucificados. Cuando el Imperio Romano gobernaba Israel, la crucifixión era considerada como la pena máxima. Era el castigo más severo y doloroso. Era aplicado a los más malvados, según las leyes de ese tiempo. Tanto el ladrón a la izquierda como el ladrón a la derecha eran pecadores. Sin embargo, justo antes de su muerte, el ladrón a la derecha se arrepintió de sus pecados y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, Jesús le prometió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el arrepentimiento siempre guía a estos hermosos resultados. Cuando ustedes ven un drama o una obra de teatro, ¿qué sucede cuando el personaje que interpreta el papel del villano de la historia se arrepiente? No hay nada más por ver. Dicho de otra manera, cuando las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a este mundo de pecado se arrepientan, nuestra historia en esta tierra termina, finaliza. Hermanos, analicemos detenidamente algo como un drama. Si alguien que interpreta un papel de malvado se arrepiente y cambia para bien, entonces, indudablemente, el drama llegará a su fin esa semana. Nuestra vida espiritual es así. Cuando nos arrepintamos, ¿seguiremos necesitando esta ciudad de refugio? La tierra es la prisión de nuestras almas y también la ciudad de refugio espiritual. Cuando todos los pecadores de la tierra se arrepientan, ¿qué sucederá? No nos queda más que regresar a nuestro hogar espiritual, el eterno reino de Dios. La razón por la que todavía estamos en esta tierra es porque todavía tenemos que arrepentirnos de algo. Por favor, examinen Jonás capítulo 3 una vez más. No hay más contenido escrito después de que todo el pueblo se arrepintió. Cuando se arrepintieron, la historia llegó a su fin. ¿Qué hay del ladrón a la derecha? ¿Hay alguna escena después de su arrepentimiento? No hay nada más, la historia terminó. Lo último que nos queda por hacer antes de ir al reino de los cielos es arrepentirnos. Padre, perdóneme, soy un pecador. Madre, lo siento, por favor, perdóneme. El pecado que cometimos es verdaderamente imperdonable. Traicionamos al Padre y a la Madre en el cielo. Caímos en la tentación de los malvados y fuimos arrojados a la tierra, la ciudad de refugio espiritual.
Sin embargo, entre decenas de millones de estrellas en el universo, Dios vino a la Tierra, que no es más que una partícula de polvo. Ellos se preocupan por nosotros y nos brindan su ilimitado amor. Aunque vinieron a esta tierra en la carne y fueron ridiculizados por los pecadores, ellos no detuvieron su vida de sacrificio. En otras palabras, nunca renunciaron a su determinación de salvarnos. Consideremos tal gracia ilimitada. Necesitamos arrepentirnos. Por eso, cuando el ladrón a la derecha se arrepintió, su historia terminó con la palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona malvada se arrepiente, nada más puede seguir después de eso. Después se abrirá el eterno reino de los cielos. En cada momento de nuestras circunstancias espirituales, lo más necesario es el arrepentimiento. Cuando Jesús predicó el Evangelio, lo primero que predicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo con los santos de la iglesia primitiva que recibieron las enseñanzas de Jesús y predicaron el nuevo pacto. Cada vez que salían, proclamaban y predicaban sobre el perdón de pecados y el arrepentimiento. Como pecadores que fueron arrojados del cielo, el hecho de que hayamos venido a la ciudad de refugio indica que hemos recibido una oportunidad. Aunque Dios nos ha dado otra oportunidad, si nos involucramos otra vez en el pecado en esta tierra y vivimos en él, ¿cómo podremos estar frente a Dios, quien ha perdonado nuestros pecados? Por eso Dios pidió no solo nuestro arrepentimiento, sino también el arrepentimiento de toda la humanidad. Por tanto, ¿qué misión se nos ha encomendado? Se nos ha encomendado la misión de la predicación. Los seres humanos de esta aldea global son las almas que pecaron en el cielo. Dios nos pide que guiemos sus almas al arrepentimiento. ¿Cómo sabe Dios si realmente me he arrepentido o no? Dios lo sabe naturalmente al ver con cuánta diligencia y sinceridad guiamos a otros al arrepentimiento. No hay necesidad de decir: me he arrepentido mucho, lo he hecho mucho. ¿A cuántas almas, es decir, a cuántos pecadores estamos guiando actualmente al arrepentimiento? Este es el factor con el que Dios podrá distinguir de inmediato si nos hemos arrepentido o no. Pensemos en el juicio de Salomón. Cuando dos mujeres discutían por un bebé y ambas decían que era suyo, ¿qué hizo Salomón para discernir a la verdadera madre? Él dio una orden. Puesto que ambas mujeres reclamaban al niño como suyo, no sería justo dar el niño a una sola persona. Partan al niño vivo en dos y den una mitad a la una y la otra mitad a la otra. La verdadera madre quedó conmocionada por esta orden. Hermanos, ¿qué dijo la falsa madre? Ella dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Sin embargo, la verdadera madre suplicó: dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Por favor, solo salve su vida. Hermanos, con solo mirar sus acciones, podemos distinguir y entender fácilmente sus verdaderas intenciones. ¿No es así? Entonces, ¿cómo podemos saber que nosotros, los pecadores, nos hemos arrepentido? Naturalmente, podemos saber si alguien se ha arrepentido o no, observando lo proactivo y apasionado que es guiando a otros pecadores al arrepentimiento. Por eso, Dios nos confió la misión de predicar el Evangelio. Él dice: no solo se concentren en su propio arrepentimiento, sino también en el arrepentimiento de la humanidad. Prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios tiene la capacidad de hacerlo todo, ¿no es así? Aunque Dios puede hacerlo todo, Él nos confió esta obra. ¿Por qué? Es para ver el centro de nuestro corazón, si nos hemos arrepentido o no.
Por eso, cuando Dios señaló las fiestas, Él fijó el tiempo para el arrepentimiento desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, y luego vinculó la fiesta de los tabernáculos para que se llevara a cabo un movimiento de predicación. Este es un procedimiento fijo establecido por Dios. Debemos entender claramente que hay un gran significado y providencia oculta de Dios al designar las fiestas de esta manera. Mediante los cultos de oración de la madrugada y la noche, ofrecemos muchas sinceras oraciones de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el fruto de las oraciones de arrepentimiento? Solo cuando hayamos ayudado a otros a arrepentirse, podremos ser reconocidos por Dios como los que realmente se han arrepentido. Piensen en la historia anterior. ¿Quién es la verdadera madre del niño? Partir el cuerpo del niño en dos significa terminar con su vida. No obstante, la falsa madre insistió en que el niño sea partido en dos para que no le perteneciera ni a ella ni a la otra mujer. Si fuera la verdadera madre, ¿diría eso? Por supuesto que no. Por otro lado, la otra mujer dijo que renunciaría y suplicó que perdonara la vida del niño. A través de la actitud de estas dos mujeres, podemos discernir fácilmente quién es la verdadera y quién es la falsa. ¿No es así? Entonces también podemos descubrir fácilmente quién se ha arrepentido realmente. Cualquiera puede discernir fácilmente entre los que se han arrepentido y los que no se han arrepentido. Es por eso que Jesús nos confió esta misión. Cuando Él inició la obra del Evangelio, primero instó al arrepentimiento diciendo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Cuando Él ascendió al cielo, dijo, «Prediquen este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra». Jesús dijo, «Vayan y prediquen a todas las naciones». ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer? Debemos guiarlos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos hacer que se arrepientan? A través de las enseñanzas del nuevo pacto, esto es la verdad de vida dada por Dios. Debemos guiar a todas las naciones al arrepentimiento. Al final, debemos guiarlos a Sión, donde moran el Espíritu y la esposa. Esta es la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Podemos distinguir fácilmente la sinceridad del arrepentimiento al observar la actitud de los ladrones a la derecha y a la izquierda. Podemos distinguir lo verdadero de lo falso al observar el comportamiento de las dos mujeres en el juicio del rey Salomón. Y podemos distinguir fácilmente si alguien se ha arrepentido o no al observar las actitudes de los ninivitas. Alguien podría pensar, ¿cómo saben si me he arrepentido o no? Esto está dentro de mi corazón. Sin embargo, podemos distinguir esto de inmediato. Dios dice, aquellos que tienen verdadero arrepentimiento no terminan con su propio arrepentimiento. Ellos también dicen a las personas desorientadas que los rodean, arrepiéntanse para que podamos entrar juntos en el reino de los cielos. A través de la Biblia, Dios nos despierta al hecho de que solo aquellos que comparten y enseñan el camino del arrepentimiento a los demás son los que se han arrepentido verdaderamente. Busquemos un versículo más. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Lo que el hijo menor quiso decir es, como al final heredaré sus bienes, distribúyalo con anticipación. Esto es algo que un hijo nunca debe decir, ya que es como decir a su padre, por favor muera pronto. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ¿qué sucedió con él? Él ha revivido. A los ojos de Dios, los que se arrepienten son los que estaban muertos y han vuelto a la vida. Debemos recordar siempre que desde una perspectiva espiritual, el arrepentimiento es muy valorado en el reino de Dios. Al hacerlo, debemos considerar una vez más por qué Dios dijo que se regocijaba más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos en el cielo. Está escrito: porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Hermanos, el arrepentimiento tiene un gran significado. Todos nos hemos arrepentido y vuelto a Sión, a los brazos del Padre y la Madre. Sin embargo, todavía hay hermanos y hermanas espirituales perdidos que no están en este redil, sino que vagan sin rumbo por el mundo. No sabemos dónde se encuentran, ni quiénes son. Si Dios hubiera colocado una señal para distinguirlos, iríamos solo a ellos y les predicaríamos el Evangelio, solo a ellos para que solo ellos regresaran a Sión. Pero Dios hizo que toda la humanidad se viera igual. No podemos decir quién es quién. Por tanto, debemos predicar diligentemente el Evangelio de Dios a todas las naciones. El mensaje del Evangelio es el mensaje del arrepentimiento. Es el mensaje que entrega a la humanidad una oportunidad para arrepentirse. De esta manera, espero que toda la humanidad pueda retornar a los brazos de Dios y recibir grandes bendiciones de Dios como el pueblo de Nínive. Les pido sinceramente que guíen a la humanidad al camino de gracia de Dios, quien dijo al ladrón a la derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.